Hermano, muy buenos días. Vamos a meditar un poquito el día de hoy, el Evangelio de este domingo. Vamos a escuchar el Evangelio de cuando el diablo pone a prueba a Jesús con las tentaciones. Recordemos, hoy iniciamos ya el tiempo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza iniciamos la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Es un tiempo de conversión hacia Dios, volvernos hacia Dios. De hecho, las lecturas del miércoles, la primera lectura del profeta Joel hablaba de eso. Decía en los primeros dos versículos, hablaba de eso: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Entonces es un tiempo de conversión, tiempo de acercarnos nuevamente hacia Dios si nos hemos alejado, y pues pedirle perdón, porque estamos muy necesitados de la misericordia de Dios en estos tiempos. Y pues bueno, vamos a meditar lo que viene siendo hoy las tentaciones de Jesús. Les decía, vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues hoy vemos las pruebas, las tentaciones que le pone el demonio a Jesús. También en la primera lectura del día de hoy habla precisamente de eso. Se va a ver la lectura del libro del Génesis, capítulo 3, y en el primer versículo dice: la serpiente era más astuta, el demonio es el más astuto. Entonces, fíjense cómo hoy en la actualidad el demonio sigue poniéndonos a nosotros esas pruebas. Y muchas veces el demonio se nos va poniendo las pruebas de una forma muy tentativa. Le pone las pruebas al hombre, le entra por lo atractivo, por lo visual. Así se nos presenta el pecado el día de hoy. Y nosotros a veces, en nuestra debilidad humana y alejados de Dios, pues vamos cayendo en esas tentaciones. Algo que hay que notar mucho en el Evangelio del día de hoy, si ustedes se dan cuenta, el demonio pone a prueba a Jesús, pero le dice, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre. En la primera tentación es cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, pues dame una prueba, ¿sí? Y convierte esas piedras en pan. Pero, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús conoce las Sagradas Escrituras y le contesta, la Escritura dice, así le contesta, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús nos recomienda eso a nosotros también hoy en día, alimentarnos de la palabra de Dios para irnos fortaleciendo día a día con estas pruebas que se nos vienen encima. La segunda tentación, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y dijo, si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice que te mandará a sus ángeles para que te cuiden. Si se dan cuenta, algo que hay que notar es que el diablo utiliza también las Sagradas Escrituras para poner la tentación a Jesús, porque le dice, la Escritura dice
que Dios mandará a sus ángeles. Pero Jesús le vuelve a contestar de la misma manera. Le dice, la Escritura también dice, le contesta a Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, el demonio también se utiliza nuestras debilidades, lo que nos gusta, para ponernos las pruebas enfrente. En este caso, Jesús, su debilidad es la palabra de Dios y lo quiere tentar con esa misma palabra. Pero Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y finalmente, la tercera tentación le dice, si te arrodillas y me adoras, todo eso será tuyo. Pero Jesús le contesta, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Hoy en día nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para irnos fortaleciendo. El seguir a Jesucristo, que es lo que nos enseña en tiempo ordinario, nos enseña a seguirlo de una manera, pues con un espíritu de sacrificio. En el libro del Eclesiástico capítulo 2, versículo 1 dice, hijito mío, si estás dispuesto a seguir al Señor, prepárate porque vienen las pruebas. Entonces, hoy en ese tiempo de Cuaresma, va a haber muchas tentaciones, va a haber muchas pruebas que se nos van a venir enfrente. Pero tenemos que tomarnos de la mano del Señor para seguir adelante en este camino. Hoy en este tiempo de Cuaresma tenemos que usar aquellas palabras de San Agustín, que donde dice San Agustín, Señor, que me vacíe de mí para llenarme de ti. Tenemos que ver la realidad en la que vivimos hoy con ojos de misericordia y preguntarnos qué haría si Jesús viera a través de mí. ¿Cómo debería actuar yo si Jesús estuviera realmente dentro de mí? Y fíjense algo que a mí me gusta mucho San Jerónimo, que San Jerónimo, precisamente hablando de la Escritura, dice San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Dios. Nosotros tenemos que impregnarnos de la palabra de Dios para poder ser luz y sal del mundo, llevar ese consuelo a los demás. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está siendo tentada por el demonio y nosotros podemos hacer oración por ellos. La oración es la fuerza y la luz del alma. Hermanos, pues con esto nos quedamos para el día de hoy. Ojalá que podamos tomar las Sagradas Escrituras como algo muy propio e impregnarnos de ella y responder así como Jesús ante las tentaciones. La Escritura dice, porque solamente con la palabra de Dios podemos ir aumentando nuestra fe y podemos ir venciendo los obstáculos en la vida diaria. Hermanos, pues muchas gracias y espero que podamos meditar esto el día de hoy y que el Señor les siga bendiciendo.